Eso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este maravilloso favor que nos da, Señor. Espero que seas tú siempre al lado de todos. Te pedimos por los agradecimientos y los pedidos que se dieron ahora, por la salud de la familia de Graciela, de la hermana, por el pedido de Agustina, Señor, que nos muestre, nos enseñe cada día a ver el sexismo que está tan arraigado y difícil, Señor. Eh, Te pedimos por el agradecimiento de César, por su nuevo trabajo y también por todos los pedidos y agradecimientos que de todas las personas que están reunidas aquí, Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta hora de estudio para comprender y entender mejor tu palabra. Acompaña a Caro, Señor, que seas tú a través de ella. Todo te lo pedimos, no habiendo mérito de nosotros, sino en ti, amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, algo de lo que dijo Agus está un poco ligado a mi estudio. Em, Me gustaría como un poco reflexionar sobre lo que TES viene dando y también lo que nosotros, capaz como Ministerio de Argentina, Ministerio NAVE, venimos estudiando y tratando de hacer reflexionar no solamente a los hombres, sino a las personas. Y los últimos estudios, junto con el campal que hubo de Gaby y de Barbie, acá en Argentina, creo que nos dio un buena base como para poder profundizar y para poder poner como una línea por la cual tenemos que caminar o una forma, un camino sobre lo que necesitamos profundizar. Creo que, bueno, particularmente acá hay personas de todo lo que es Latinoamérica, eh, y cada uno creo que tiene que buscar no solamente lo que Dios nos está mostrando como movimiento, como, sí, pueblo general, sino también la parte más individual y principalmente del lugar y el círculo en el que nos movemos. Yo voy a tratar de hacer algo más general y a la vez tratar de profundizar en algunas problemáticas o en algunas cuestiones que, que veo acá más en Argentina o capaz en Latinoamérica, principalmente con algunas cosas que han pasado las últimas semanas, noticias. Voy a compartir pantalla, pero es solamente para una introducción, después simplemente lo voy a sacar. Me gustaría que haya participación. Creo que la idea de los estudios es nutrirnos, es llevarnos a la reflexión, pero es poder también exponer nuestras ideas, nuestros pensamientos para ver si verdaderamente estamos entendiendo y no por un hecho de juzgar al que no está entendiendo o al que no entiende, sino ayudarlo justamente. Creo que estos espacios nos deberían guiar más a eso, eh, que simplemente hacer como un repaso o un estudio un poco teórico, porque se supone que eso ya lo tendríamos que hacer individualmente cada uno de nosotros. Así que nada, voy a compartir pantalla para empezar esto. Bien, me gustaría ver un poquito la cultura del cielo versus la cultura de la tierra. Todos pueden ver lo que compartí. Voy a chequear eso por las dudas. Sí, sí se puede. ¿Se puede ver? Genial. Em, bueno, la vez pasada, el sábado pasado, ya Emma introdujo algo con respecto a la ley dominical y me pareció interesante que lo haya puesto de esa forma y capaz la conclusión principalmente, capaz para los que no estuvieron, fue el tema de la cultura, de cómo
hoy y con justamente los estudios de TES vemos que la cultura es verdaderamente la prueba y lo que Dios nos está mostrando que tenemos que hacer foco. Entonces, hace un tiempo ya venía reflexionando sobre eso y sobre justamente los estudios que TES estaba presentando, y me pareció como oportuno poder reflexionar un poquito sobre eso para hacer más que nada el contraste con el cielo, y también cómo a través de las parábolas y la metodología, el hecho de ver cómo el fin se ve reflejado desde el principio, y cómo Dios nos muestra a través de la historia y a través justamente de sus principios, y lo que verdaderamente a dónde nos quiere llevar. Me gustaría, capaz, antes de empezar a leer algunas citas que quería que leamos, si alguien puede definir con sus palabras qué piensa que es la cultura. Ahí pueden abrir micrófono. Pues recuerdo cuando estaba estudiando que existía este concepto sociológico de lo que es la cultura, y ellos decían que la cultura era ciertas tradiciones, ¿ya? Y ciertas costumbres, sobre todo costumbres que predominaban en una sociedad en un tiempo determinado. Esa era básicamente la definición bien concreta de lo que es cultura, y creo que es correcto. Bien, César, si lo pudieras decir como en tus palabras y de una forma en la que se lo tendrías que explicar a alguien sin decirle tanto término teórico. Yo lo Ok. tenía pensado resumidito. Que lo diga César. Sí, ahora te doy si querés la palabra, Graciela, creo que sí. No, ya está. Es que era lo mismo, pero sencillito. Ok. Bueno, vendría a ser conductas, acciones que se realizan en una sociedad en un cierto tiempo, en una cierta época. O sea, así yo se lo explicaría a alguien, pero no sé cómo decirlo así. Es fácil de entender, no sé. Por ahí capaz se podría decir que son creencias, porque las conductas y las acciones terminan siendo consecuencia de las creencias. Bien. Agregaría No, también hábitos, o lo que habitualmente se considera como que aceptable o correcto también, de vuelta, en un tiempo y un lugar específico. Yo también diría exacto. que Así tradiciones. era como se iba a decir. Claro, yo iba a decir hábitos y tradiciones o costumbres y tradiciones de un determinado pueblo. Bien, a mí me gusta como tratar de llevar a la práctica principalmente las cosas que venimos estudiando. Creo que no tiene sentido saber definir a veces las cosas si no lo sabemos después explicar o entender de una forma bien práctica para nosotros y para las personas con las que nos rodeamos. La cultura tiene que justamente ver con la forma en la que nosotros nos movemos en un determinado lugar, en un determinado sociedad, bueno, de un punto de vista un poco más sociológico o filosófico, que el término que dijo César, que estaba bien, lo, lo, lo definía. Pero como que simplemente creo que ya lo escuchamos, Tess lo definió, creo que hay otras personas también ya lo han definido, entonces simplemente era poderlo definir con nuestras palabras y ver si nosotros lo estamos entendiendo de una forma que sea tangible y práctica para nosotros mismos y para las personas con las que hablamos y capaz charlamos de estos temas dentro o fuera del movimiento. Creo que eso es lo que es mi idea. Bueno, gracias por sus comentarios. Me gustaría entonces ahora empezar a ver un poquito cómo era la cultura del cielo o cómo nosotros entendemos un poco eso, y me parece que la historia que más refleja o nos ayuda a reflexionar sobre eso es la historia
principal, no principal, sino la del principio, que es la de Lucifer y el cielo. Entonces hay algunas citas que me gustaría como que leamos y que voy a pedir a algunos voluntarios, pero principalmente tratemos de reflexionar con la información que tenemos hoy, porque lo voy a hacer práctico, no va a ser muy largo encima del estudio, y simplemente quiero mostrar la similitud que tiene con lo que estamos estudiando hoy en día. Hay unas citas seguramente que ya las conocen, hay unas que son más largas, pero capaz después reflexionar un poquito más sobre lo que está subrayado. ¿A alguien le gustaría ayudarme a leer esto? ¿Alguien que tiene? Bueno, te ayudo. Abandonando su lugar, de nada, abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que, aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos, y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles... ¡Ay, se me fue! ¡Ay, se me fue, carajo! ¿Qué pasó? Había sacado tu imagen para poder leer porque me tapaba y cuando ya había pasado, la quise sacar que siga otra porque no me volvió. Ah, ahora acá. Está. Si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues su objeto era asegurar la libertad de todos. Pero ahora, aún la libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Estos fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. Bien, gracias, Graciela. Bien. Más allá de lo que yo resalté, que es más, me acabo de ver una parte que también quería resaltar, ¿qué es lo que llama la atención o podemos ver de lo que Lucifer estaba planteando? Quiero como que lo digan con sus propias palabras, con palabras, simplemente. Yo digo lo que pienso. Okay. Creo que lo que más resalta es que quería libertad sin restricciones. Ok, la libertad, sin ningún tipo de restricción. ¿Algo más? Sí, yo pensé en el libertarianismo, justamente, pero básicamente el hecho de cómo un error de concepto puede traer tanto mal, porque él partía de la base de que ellos eran perfectos y que no podía existir la posibilidad de mal en ellos. Y bueno, y eso ya fue como la base para poder seguir errando y errando y errando. Y sobre todo el deseo de preeminencia. O sea, básicamente ese fue el problema.
Bien. Para mí, Interesante para ese mí, punto de algo que yo también había pensado. ¿Alguien quería decir algo? sí, Sí. para mí yo estaba, bueno, yo miro, ¿no? También de que él más que todo estaba a una rebelión. Yo veo así, Mm, ¿no? Él estaba a una rebelión a todos los ángeles. Como dice Graciela, pues ya ellos sabían de que ellos sabían lo bueno y lo malo. Y ellos sabían, se dejaron fue convencer, ¿no? Cuando un líder habla, pues todo el mundo le escucha, ¿no? Porque es el líder. Entonces hay algunos que dicen sí, otros dicen no. Y pues ahí se menciona siempre que la tercera parte de los ángeles aceptaron lo que él les estaba diciendo. Entonces yo digo, pues, los estaba una rebelión, ¿cierto? sí, más, este es Patriarca y Profeta y justamente La Guerra en el Cielo se llama este capítulo y habla un poco de la rebelión, de cómo empezó todo. Pero más que nada quería resaltar como las ideas que él tenía o que planteaba y que después vamos a leer otras citas también. ¿Alguien más? Claro, por ahí yo lo que veo es que es súper razonable, como lo planteaba Satanás, era como, che, somos todos perfectos, no hay pecado, si nos dejan la libertad a nosotros, como parece un mensaje hermoso, ¿no? Porque dice, bueno, podemos tomar nuestro propio camino y vamos a hacer todo bien. Entonces como que el mensaje de libertarianismo, digamos, siempre parece como algo hermoso, ¿no? Como algo independiente, como ya aprendimos todo, podemos seguir por nuestro camino. Entonces era Mucho eco. razonable y por eso creo que tantos ángeles cayeron también. Bien, sí, también. Emma, ¿tenés Yo levantada la mano? ¿O alguien tiene levantada la mano? sí, quiero agregar algo más, que él hace la distinción entre los mundos y los ángeles, como que para los mundos sí servían las leyes, pero para ellos no. Por ahí como la desigualdad en ese aspecto. Ok. ¿Había alguien más levantando la mano? No, me pareció solamente Emma, por las dudas. Me pareció súper interesante lo que dijeron. Voy a empezar con uno de los comentarios de Graciela, que yo también lo vi y que me hizo reflexionar sobre la forma en la que justamente Lucifer se veía. No sé si era un error de concepto, como que estoy en duda con respecto a eso, porque la realidad es que nunca había pasado. O sea, ese mismo capítulo menciona más adelante de que para ellos era extraño lo que estaba sucediendo, porque nunca se habían topado con esa situación. Y es algo que Satanás, o sea, Lucifer utilizó a su favor. Poniendo como en evidencia que eso nunca había pasado y que eso en algún punto era razonable, o sea, tenía cierta cuota de verdad porque no les había pasado y sus pensamientos se supone que eran santos y que ellos no podían errar. Capaz este concepto de como del verse bien, tiene un nombre que ahora no me sale, es esa exaltación, pero hoy en día, y los libertarios principalmente, tienen este mismo concepto de sobre sí mismos. Eso, es un buen concepto sobre sí mismos. Y creo que eso es justamente a lo que Lucifer apelaba. Además de lo que también resaltó Emma, que era el hecho de que ellos, o sea, los seres celestiales necesitaban capaz leyes, pero lo que son los ángeles no, porque eran justamente más elevados. También me pareció interesante. Y algo que lo había también dicho Facu, que ahora no me acuerdo bien, pero que me parece que... ay, se me fue la idea. Pero creo que la mayoría pudo ver algunas de las cuestiones que más adelante se van a ir desarrollando. Vamos a pasar para que no irme Clarito, tarde. Sí, me hace recordar, por ejemplo, acá en Colombia, el Senado y la Cámara hacen muchas leyes para beneficios de ellos mismos y muchas para en contra del pueblo. O sea que las leyes
las crean para que ellos mismos se beneficien y pues mantener sometido al pueblo, a las minorías, a los que son más vulnerables. Es este como concepto de sobre sí mismos, creo que también. Sí, así, sobre sí mismos. Porque Esto ellos de, son los que tienen el poder y ellos son los que tienen todos los derechos y se aseguran pues los beneficios para ellos. ok. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo esta cita? Leo. Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles, tildó, perdón, un segundito, los ángeles leales los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia tanto hacia él como hacia toda la hueste celestial, y anunció que desde ese entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Decidió reclamar el honor que se le debió haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle. Y prometió que a quienes entraran en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo el cual todos gozarían de libertad. Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. Engreído por el favor que recibieran sus designios, alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles para hacerse igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste celestial. Bien, también lo mismo, me pareció interesante cómo, que es algo que vamos a ver muchísimo, si estamos siguiendo los estudios de test y estamos estudiando, es algo que claramente se puede ver también hoy en día, esto de la violación de los derechos desde el punto de vista de Lucifer. Como ese argumento de que estás violando mis derechos, de que en realidad yo soy la persona que está siendo oprimida, la pone para justamente poder lograr simpatía de sus allegados, de las personas o de los ángeles que tenía alrededor. Bueno, el tema del gobierno y de que justamente lo que prometía era la libertad, que algo que también ya hemos visto. ¿Alguien quiere decir algo más o le gustaría, Esteban? A mí se me viene a la cabeza dos cosas. La primera es justamente relacionada con lo que vos decís, que es el argumento que hacen todos los defensores de los derechos de los hombres, de que dicen que ellos son las víctimas en realidad y que los oprimidos son ellos realmente. Y lo otro que se me viene a la cabeza es hace un tiempo lo que pasó con el caso de Johnny Depp y Amber Heard, cómo Johnny Depp se posicionó estratégicamente en el lugar de la víctima y invirtió el rol con Amber Heard, que en realidad era la verdadera víctima en ese caso. Es como una estrategia como para llamar la atención, digamos, y poner al público de tu lado. Y es básicamente lo que está haciendo Satanás, si lo pensás. Exactamente. Dice Jessica, pero creo que Facu, que levantó la mano. Estamos los dos acá. Hola, Jessy. Claro, antes lo pensaba, decía, ¿cómo los ángeles podrían haber sido conquistados? Facu, ¿será que te podés acercar un poquito más al micrófono? Porque te escucho como muy lejos y se Sí, pierde ahí un poco. estoy. Ahí está. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, Yo antes genial. pensaba, decía, ¿cómo los ángeles tan capos iban a caer en un mensaje de otro ángel? Y ahora, leyendo esta cita que pones, me parece muy inteligente, todo y muy razonable, porque él los trató de esclavos a los que no se sumaban a su revolución, digamos. Él decía, nosotros somos ángeles, somos santos, somos puros, somos todos iguales, y somos buenos encima por naturaleza, y necesitamos la libertad, no necesitamos que alguien nos gobierne, y ustedes, si ustedes se someten a la voluntad de Dios, de un rey, quien quiere que no sean ustedes libres y puedan decidir por ustedes mismos, ustedes son esclavos, o sea, dejen de ser esclavos y sigan a mí. O sea, me parece muy seductor el mensaje y ahora como que puedo entender por qué empezaron a caer, digamos.
Gracias. Ahí me acordé justo de lo que habías dicho antes y que era algo que también quería destacar. El tema de esto de que no era un mensaje bonito y que era justamente atrayente. Y el hecho de las acusaciones que hacía a los otros era como, ustedes no están pensando por sí mismos, o sea, ustedes están engañados, o sea, los argumentos que ustedes me dan justamente en realidad están siguiendo a la masa o a lo que Dios les dice y a lo conocido y a lo que es, no sé, lo que ya están acostumbrados. Creo que, o sea, hay muchísimo del argumento de Lucifer que se puede profundizar y que me parece súper interesante como Dios desde el primer momento nos muestra cuál va a ser el argumento que hoy en día se utiliza. Y justamente poderlo ver desde este lado, o sea, desde el gran conflicto. Esto también que mencionaba Facu de la forma en la que también fueron engañados es porque Lucifer era un gran líder. Era una persona que se destacaba, no era alguien más. Y justamente eso, además de llenarlo de poder, también le daba un gran reconocimiento con respecto a sus pares. Y yo creo que eso es algo muy interesante de poder ver a la hora de las personas que principalmente tienen este tipo también de argumentos o van en contra de la lideranza. El tipo de mentalidad que se puede tener no es como que no hay nada nuevo bajo el sol. Y este es un claro ejemplo. Me voy a saltear las otras las otras citas las voy a poner después, porque me gustaría poder hablar un poquito sobre justamente hoy en día y cómo es que nosotros vemos este mismo tipo de gobierno o de cultura que Satanás, Lucifer quería mostrar, cómo hoy en día se ve, o sea, cuál es los engaños, la sutileza que utilizan hoy los hombres, las personas, para nuevamente convencerse y convencer de que hay algo, de que el feminismo o el gobierno que en realidad Dios quiere está errado y que no es así. Simplemente a modo de repaso, la Trinidad de la extrema derecha. Tenemos el activismo de los derechos de los hombres, el libertarianismo y el ateísmo. Hay varias cosas que mencionaron con respecto al libertarianismo que ya hace bastante venimos viendo. Creo que mi anterior estudio vio un poco de eso. Y es el hecho de poner la libertad por sobre la igualdad. Ellos también, el libertarianismo, los libertarios, también piensan que el feminismo o el derecho al voto, principalmente de las mujeres, está bien, o el matrimonio igualitario. Pero cuando cuando ven el tema de la igualdad que buscan las feministas por sobre la libertad, o sea, esa igualdad que buscan las feministas les quita la libertad o ciertas restricciones, es ahí cuando entra en conflicto el tema de la igualdad. Yo creo que eso ya lo hemos explicado un par de veces, así que no voy a redundar mucho en eso. Voy a ver un poquito de los activismos de los derechos de los hombres, porque ya creo que lo hemos mencionado otras veces, que no es capaz un grupo formado, si bien hay foros en internet, en la red esta de Reddit, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, pero creo que el activismo por los derechos de los hombres va mucho más allá de un grupo conformado como tal, como un partido, como político. Creo que es más la idea o la ideología y el detrás de estas ideas de los derechos de los hombres la que debería, digamos, hacernos ver verdaderamente a quienes están promoviendo o quienes simplemente tienen esa idea de los derechos de los hombres. Y bueno, el tema del ateísmo principalmente
creo que es la base por la cual podemos ver que no solamente afecta a lo que es la gente cristiana, sino podemos ver que la gente atea, que es voy a hablar un poquito sobre el artículo que mencionaste, que se me fue el nombre, de internet, está lleno de... No era así el título. El internet está lleno de hombres que odian a las mujeres. Exactamente, ese. Que voy a hablar un poquito sobre algunas cosas que menciona Max, al que es entrevistado, y que me parecen como relevantes. Ese artículo es muy largo y tiene muchísimas cosas interesantes para poder profundizar. Yo ya lo había leído y lo volví a leer, y cada vez que lo leo veo muchas similitudes con pensamientos que podemos tener hoy en día, y argumentos que se utilizan principalmente para atacar lo que es el feminismo y, digamos, los derechos por la igualdad. Estaba hablando del ateísmo, pero creo que ya dije todo. ¿Hay alguien que le gustaría mencionar algo con respecto a esto de la Trinidad, de la extrema derecha? Capaz algo que yo no haya dicho. No, solamente quiero sumar la idea esta de que vos decís, no es tanto, o sea, hay grupos que luchan por los derechos de los hombres como tales, como organización, pero también es esta idea que permea la sociedad de tener empatía extra por los hombres, o cuando los hombres son de hecho abusadores, son violentos y todo, y lo primero que sacan a relucir es, y a nadie me ofrece empatía a mí, y mis necesidades no están satisfechas. O sea, yo me merezco escucha, y son ellos las personas que están violentando tanto a las mujeres principalmente como cualquier otra persona, incluso entre ellos, en todos sus vínculos, de manera misógina, de manera racista, y siempre buscan ellos recibir empatía. Y esto es lo que creo que es una de las cosas que más tenemos que ver, porque realmente es algo que me duele mucho el corazón, pero tenemos que cesar con esa idea, dejar de tener esa mentalidad de que los hombres son víctimas de algún tipo, más cuando ellos continuamente están lastimando a las personas. Y la razón por la que lo digo de esta manera es porque la veo todos los días. Bien, es justamente lo que yo iba a hablar de, o sea, me iba a enfocar principalmente en esto de los derechos de los hombres, más como un pensamiento que justamente permea a la sociedad y con lo cual tenemos que luchar. Para recordar solamente, y algo que ponía el artículo, no voy a poner, había varias cosas, pero no lo quiero hacer largo porque necesito, como que si pongo mucha información no se entiende capaz tanta idea, y necesito como que las personas que me escuchen se vayan con ideas claras, como para poder hacer esto bien práctico. Necesito, o sea, mi necesidad en como Agus a veces menciona, como que seamos conscientes y lo podamos ver en el día a día. Yo sé que los hombres, por su privilegio, escapan de muchas situaciones que las mujeres vivimos en el día a día, y capaz de una mirada que justamente por sus privilegios no pueden ver. Y por eso necesito como que las personas, no solamente los hombres, sino las personas que capaz no pueden ver esto en su día a día, ya sea porque son víctimas de justamente esta misma misoginia y sexismo, podamos irnos con ideas claras para ver y repensar lo que hacemos diariamente en nuestro diario vivir, y cómo podemos atacar estas ideas y hacer activismo o ser conscientes de lo que creemos, llevarlo también a la práctica. Entonces, lo voy a leer yo y lo voy a ir desgranando un poquito. El tema del activismo por los derechos de los hombres ha estado en el trasfondo de la cultura estadounidense al menos desde los años 70, y ha sido en gran medida explícito en su papel de reacción contra el feminismo.
El movimiento no tiene una plataforma central ni líderes aclamados, pero los temas centrales son consistentes. Son los hombres, no las mujeres, los que están oprimidos. O sea, ese es como la primicia. Los hombres están obligados a entrar en el servicio selectivo, las mujeres son inmunes. Esto es algo que se ha hablado muchísimo con respecto a la guerra de Ucrania, y justamente desde la guerra se puede ver ese tipo de argumentos con respecto a cómo los hombres están sufriendo. Y bueno, si vamos a entrar en Ucrania, también el tema del racismo y la ayuda que se le ha dado, más que capaz a otras personas de Afganistán y por ejemplo, los talibanes, que desde que Estados Unidos, no sé si le leyeron las últimas noticias, pero desde que Estados Unidos se fue, los derechos de las mujeres se han vuelto totalmente nulos. O sea, había una asociación, como un organismo que ayudaba a los derechos de las mujeres. Las niñas iban al colegio y hoy en día no están yendo. Hay un montón de cosas que están siendo vulneradas desde que llegaron los talibanes, y son pocas o nada las personas que están hablando sobre eso. En cambio, Ucrania y lo que está pasando sigue estando más como más visible. Los hombres suelen perder a sus hijos en disputas por la custodia, que por los demás son igual, sí, por los demás son iguales. Esto creo que es algo muy, muy interesante de poder ver, principalmente capaz en Argentina lo veo un poco más con respecto a lo que es la custodia y la cuota alimentaria. Si un hombre se tuviera que hacer cargo de todo lo que hace una mujer, y he visto muchas abogadas feministas o abogadas en general que le han planteado a los hombres esto, o sea, no querés pasar la cuota alimentaria, pedí la custodia, y son ellos los que no quieren la custodia. Y sé que hay casos, tengo conocidos que utilizan mucho este argumento de que los hombres pierden la custodia, pero en rasgos generales son las mujeres las que terminan siempre sufriendo el tema del cuidado de los hijos y el maternar. No hay una verdadera conciencia por el tema del desgaste emocional y la carga mental que conlleva a la maternidad. Se suele hablar muy poco sobre todo lo que eso implica, y simplemente los hombres hacen de un solo caso de las mujeres como malas madres para justamente argumentar de que ellos no tienen los derechos y que son vulnerados por no poder tener la custodia o verse mal ante la sociedad, cosa que no es muy real. El tema de que los hombres realicen trabajos peligrosos y difíciles en la construcción y la agricultura. También creo que solamente es otro ejemplo de lo que en realidad se quiere argumentar. Creo que el feminismo también habla mucho de la masculinidad tóxica y de cómo los hombres no se cuidan y no, no están como diseñados culturalmente. O sea, la sociedad nos divide en los roles que no podemos hacer. Cosa de que, o sea, no es como las mujeres queriendo luchar contra eso, simplemente haciendo visible. Edurne, que levantaste la mano. Edu. No, perdón, no te quería interrumpir, pero no sé si quieres terminar, pero bueno. No. Quería acotar a lo que se venía diciendo, ¿no? Para esto de poder tomar conciencia. Ayer estuve en una reunión, era sobre violencia doméstica. Éramos 5 mujeres, de 6 mujeres, y 4 habían sufrido
violencia física, y no recibían, digamos, la cuota alimentaria. Fue muy emotivo porque pudieron charlar sobre las cosas que les habían pasado. Hablamos del círculo de violencia y se veían identificadas. Y bueno, eso, ¿no? O sea, realmente se ve, si uno un poco asoma la cabeza, digamos, es muy palpable y es muy triste, ¿no? Y bueno, esto de que el hombre es el hombre joven, común, el que lleva adelante, digamos, estas prácticas, y el que se siente amenazado por todas estas cosas que están diciendo, se está diciendo aquí, ¿no? Se nombran en este artículo. No, es interesante el artículo porque Max es alguien común, no es alguien que está dentro del Gamergate o algún grupo especial ofensivo en contra de la mujer, sino que es alguien común que tiene estas ideas que lamentablemente son comunes. Gracias, Edu. Sí, yo justamente después iba a hablar un poquito más sobre él y esta idea que antes teníamos de que era un hombre blanco de 70 años, cristiano de la ultraderecha, el que estaba en contra y el que teníamos que tener cuidado, pero en realidad son hombres que tienen mi misma edad, y que tienen estas ideas y que verdaderamente creen. El artículo menciona mucho las ideas de él como sinceras, o sea, él verdaderamente cree y tiene ese argumento para él, o sea, para él mismo, y lo puede ver, es activo con sus ideas, o sea, no es alguien que simplemente está, sino que es activo, pone sus ideas en red, mismo queriendo hablar con esta periodista que sabe que es feminista y de la izquierda, la forma en la que con ella se dirige te hace ver una persona que puede ser cualquier persona, o sea, que te la puedes encontrar, o sea, en tu vida, o yo me la imagino como me la puedo encontrar, y con ideas genuinas que verdaderamente creen. Los libertarios, por lo menos acá en Argentina, la gran mayoría que yo he visto tienen aproximadamente mi edad, de los 30 y pico. Son gente joven que tiene estas ideas y he compartido, mismo dentro de la comunidad acá adventista en la que yo vivo, muchas personas que tienen ideas libertarias y que están asociados con esas ideas. Y no solamente que están asociados, no tienen miedo de poder poner en redes o de expresarlas. O sea, no es que no ven el sexismo por detrás de todo lo que están diciendo. O sea, ellos verdaderamente se ven como las víctimas en todo lo que les está pasando y en todo lo que ven como sociedad. Y yo creo que eso es sumamente interesante de poderlo ver en las personas que tenemos a nuestro alrededor. O sea, cuán ligados están a estas ideas. César, habías levantado la mano. Ah, sí, es nada, es que me hizo recordar mucho sobre la situación de Lucifer, porque cuando leíste esa cita, en parte, de verdad, comprendí algo en relación al pensamiento de él, y es de que él decía de que es imposible para nosotros errar así como para Dios mismo. Y él no lo decía, digamos, intentando engañar. De verdad él lo creía y él estaba convencido de eso. Y ahorita cuando tú hablas sobre este tema,
de que esta gente está realmente convencida, me hace recordar mucho la situación, ¿no? De él, porque sinceramente creen que ellos están luchando por la justicia, ¿sabes? Y me recuerda también mucho a Pablo antes de, bueno, de convertirse a Jesús. Yo quería agregar, amiga, una de las Exacto. cosas que estabas diciendo vos, estabas diciendo que no quieren ver o no ven el sexismo que está por detrás de lo que dicen. Y una de las cosas que más tenemos que recordar es que Dios nos hace una invitación a abrir los ojos, pero requiere un esfuerzo personal. Me gustó mucho lo que dijo Parminder con respecto a que el acceso en Rusia de la información verdadera sobre la guerra en Ucrania era accesible de una manera en la que si vos te esforzabas podías encontrar algo en internet que te diga la verdad, pero tenías que tener ganas de buscar, tenías que comprometerte a abrir tu mente y rechazar la propaganda que te estaban dando todo el tiempo política a nivel de televisión pública y nacional, y hacer el esfuerzo de sentarte, buscar, leer. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día. Entender esto, que lo que Dios nos hace es una invitación a ver la verdad, pero no sale en cadena nacional todo el día. O sea, tenemos que hacer el esfuerzo, buscar las fuentes, filtrar, pensar, sentarnos. Requiere un esfuerzo importante. Es simplemente una invitación y la información está disponible si la buscamos y requiere un trabajo. No es fácil y tratar de sentarnos o cruzarnos de brazos y decir, bueno, ya voy a entender o ya entiendo o no tengo nada que entender o más o menos ya entendía siempre y no era tan grave, son todas respuestas equivocadas a la problemática. Gracias, amiga. Sí, tenés Sí. como mucha razón. Algo que me Disculpa. gustaría como acotar con eso, perdón, ahí te doy la palabra, es justamente Max, cuando ustedes ven, o sea, él investiga, o sea, es súper activista con sus propios pensamientos. Entonces, eh, es como que o sea, parte de lo mismo, él quiere como justamente sufrir ese argumento y hace cosas, o sea, busca información, o sea, se llena de su propia información para tener como esa base de lo que él cree. Entonces es como, no sé si ni siquiera nosotros hacemos eso, o sea, de verdaderamente buscar información como todo lo que mencionó Aus, y estas personas sí lo hacen con sus propias creencias para justamente propiciar lo que ellos creen. No sé quién estaba hablando, no vi. Yo había pedido después de César porque justamente eso fue lo que yo vi en lo que leímos de Lucifer, o sea, y que quizás también se da en este caso, o sea, como un concepto errado, porque ellos son sinceros en lo que creen, pero está errado. Entonces, ¿cómo las consecuencias que puede tener? Y eso afirma aún más lo que está diciendo Agus, de la importancia de buscar con los ojos bien abiertos, la verdad, que no es fácil, o sea. Quiero agregar ahí a lo que estás diciendo, Graciela. Me gustó mucho una de las cosas que hace poquito, creo que fue la semana antepasada, estuvo el juicio con respecto a unos padres que habían sido víctimas de un tiroteo escolar en Estados Unidos, demandaron por difamación a una persona que se dedica a difundir teorías de conspiración. Y lo demandaron exitosamente por difamación y cobraron una recompensa por esa demanda civil. Y una de las cosas que me gustó es que este señor todo el tiempo, el demandado decía todo el tiempo, yo creo que tal cosa es verdad, lo decía en la corte. Y la jueza que estaba presidiendo el caso le dijo, como que le aclaró varias veces, que vos creas algo no lo hace verdad. O sea, no, tus creencias son tus creencias, pero la verdad es una. Las cosas son como son. Y parece tan básico tener que decirle eso a un hombre adulto de edad mediana, educado, pero es importante resaltarlo, es lo que vos decías, Graciela. Son muy sinceros en lo que creen. Su sinceridad a lo que se aferran realmente es irrelevante.
Y yo creo que ese es Exacto, el y por gran eso también conflicto que nosotros tenemos. O sea, nosotros también, o sea, y muchos argumentos durante todo este tiempo que yo he escuchado, principalmente de los hombres, es justamente eso. O sea, mis intenciones son buenas, son sinceras, no eran malintencionadas. Este es el momento que siempre han utilizado para poder defenderse. No era esa mi intención, pero justamente la verdad es una, las acciones, o sea, las consecuencias son las que de verdad, verdaderamente nos importan o las que nos deberían importar a la hora de justamente parar con el sexismo o de justamente alejarnos o rechazar las conductas de los otros o propias, fuera de este, pero es mi creencia, es mi sinceridad, como no tiene nada que ver con lo que verdaderamente Dios nos está mostrando y lo que realmente es, o sea, el sufrimiento ajeno con respecto a mis propias acciones. Yo quería decir algo, con respecto a lo que estás diciendo, Carito. Y las cosas se le ponen a uno más difíciles, o sea, cuando uno tiene que actuar frente a un familiar cercano, a un hermano o un amigo, inclusive un mismo hijo, que se enfrenta, que se tiene uno que enfrentar a acciones sexistas, a las violaciones que ellos cometen contra las personas que lo rodean a uno, y cómo a veces muchos interponen los sentimientos y tiende uno a suavizar o a defender esa persona porque uno la ama. Entonces ahí es donde de pronto a veces a uno se le pone la situación como difícil y ponerme pues de parte de la verdad, pues no importa que sea mi, mi vecino, mi amigo, pero hay que, digamos, demostrar ahí realmente que sí estamos viviendo el mensaje y que tenemos que ser pues activistas en derecho, en la defensa de las mujeres. Sí. No sé si pues me hice entender. Sí, me quedé pensando en que justamente yo por algún tiempo tenía como esa misma idea y capaz lo que a mí me haya servido en su momento es como ver que ellos no estaban interesados en mi bienestar o no se preocupan tanto como yo con esas personas. Era súper triste, pero o sea, pero era real. Es como que estaban dispuestos a poner sus propias creencias por más que a la otra persona la estuviera pasando mal. Eh, y yo creo que eso es también algo que, que muchas veces tenemos que entender que los hombres no tienen muchas veces la misma forma de ver que nosotras, por el mismo patriarcado, por la misma educación en la que fueron recibidos, o sea, recibieron. Y eso ya los hace totalmente como distintos en la forma de poder acercarse o de poder revertir también mismo una situación y con la cual tienen que luchar, obviamente, no es como para justificarlos. Pero es como, es interesante, a la vez a mí a veces me deja un poco desesperanzada porque veo que vez tras vez no, no sé, no pueden, o sea, cambiar eh, esas cosas y termina siendo como muy agotador para la persona principalmente que lo está sufriendo. Eh, y, y a veces simplemente justamente luchar por tu propio bienestar, sabiendo de que es eso lo que Dios, o sea, es el verdadero feminismo. Es no solamente lucho por mí, lucho por lo que es verdaderamente justo y por las personas, o sea, porque todos tengamos derechos. O sea, a veces algo que mencionaba justo esta semana con el grupo con el que nos reunimos, es el hecho de que muchas veces cuando nosotros
tenemos algún tipo de sexismo o hacemos algo sí, sexista, misógino, no solamente estamos afectando a la mujer con la cual estamos cometiendo, a la persona con la que estamos cometiendo ese acto, sino que estamos perjudicando al beneficio que esa persona se podría estar dando a los demás. O sea, mis acciones, perdón, no solamente tienen consecuencia para la persona, sino tienen consecuencia para la persona a la cual ella también rodea. A veces nos vemos como seres individuales y es una forma muy egoísta de poder vernos, de cómo nuestras acciones no solamente afectan a determinada persona, sino a todo el círculo que nos rodea, a mí y a mi círculo también, y a la persona con la que estoy, o sea, sí, le estoy haciendo algún daño. Y a veces no somos muy conscientes de cómo eso daña. Si nos ponemos a poner y a profundizar, dañamos mismo a las personas del mensaje y al movimiento. Y el hecho de la situación en la que estamos ahora, atrasados, porque eso es lo que la línea nos está diciendo, es justamente porque nosotros no estamos teniendo conciencia de nuestros propios actos y de la responsabilidad que necesitamos tener con las otras personas, y poder justamente estudiar y ser activistas en el sentido de llevar al movimiento, o sea, llevar tus acciones para promover esto, pero también para ayudar, para reivindicar, para, o sea, ayudarme ayudarse a uno mismo, pero también ayudar al otro, o sea, el verdadero amor al prójimo. Como que nos cuesta mucho, pero desde Lucifer mismo, poder ver la igualdad en nuestras propias acciones. Y cada vez que no hacemos un acto de igualdad, simplemente es de libertad o de sexismo, o sea, hiriendo a otra persona, es el mismo carácter de Satanás y de Lucifer. O sea, no estamos perteneciendo al reino de Dios. Y eso es como muy profundo y muy duro, pero es muy real. Y creo que todos actuaríamos muy diferente si tuviésemos eso más en nuestra mente. No sé. Perdón. Quería seguir con la cita. Y había voy a ir con un pensamiento más que me parece importante para también entender el pensamiento de los hombres que están a favor de o que se identifican, o los que no, capaz, pero con el tema de los derechos de los hombres. Ay, ¿qué pasó? Acá. Hay una frase que esta persona del artículo dice que refleja lo siguiente: Marx no piensa mucho en el feminismo en general, o por lo menos en lo que él dice que se convirtió el feminismo una vez que el voto, el trabajo y el derecho al aborto se resolvieron, y la palabra se convirtió en un silbato para la autocompasión y el sexismo hacia los hombres. Es como que esto es muy interesante. Había otros párrafos también que mencionaban. Si alguien no entiende bien esta frase, recomiendo que pueda leer todo el artículo para que lo pueda entender bien en el contexto en el que él lo dice. Pero es justamente, él dice como que las mujeres ya tienen derechos, o sea, el voto, el trabajo, o sea, y que están justamente a favor. Pero como que mencionan que el feminismo de hoy se ha vuelto una forma de sexismo para los hombres, o sea, dan vuelta justamente el mensaje para poder tener esa autocompasión y empezar a acusar a las mujeres o al feminismo de que cometen ese sexismo hacia los hombres. Y es justamente esto, o sea, ellos no quieren la igualdad. En el momento en la que igualdad se choca con sus libertades, o sea, no tenés libertad de expresar lo que a vos se te canta, o de hacer ciertas cosas. Algo que no sé si vieron últimamente, el cantante Arjona, en esta semana y la semana pasada, dio unos conciertos acá en Argentina, pero creo que viene dando conciertos en la parte de acá de Latinoamérica, y él, o sea, ya las canciones de Ricardo Arjona tienen connotaciones más sexistas.
él realmente acusaba de esto, de que ya no se podía decir, de que ya no, o sea, empezó a mencionar un montón de cuestiones, haciéndose víctima de lo que ya no puede hacer porque ya lo acusarían o porque las mujeres, o sea, es interesante si pueden ver esas noticias, pues puedo mandar una, del tipo de pensamiento y argumento que él utiliza, y que he visto muchísimos hombres haciendo y diciendo lo mismo, con el mismo argumento. Y no solamente, o sea, eso, sino que hay muchas personas que tomaron ese argumento de Arjona como para poder justamente decir eso mismo, o sea, nos están atacando. Y eso es como, o sea, es el reflejo de la realidad que estamos viviendo, de que hay muchísimos hombres que piensan en que justamente todo lo que es su libertad o mismo la reprensión o el poder acusarlo de que un comportamiento sexista está mal o que sus acciones son sexistas, lejos de llevarlo a un verdadero arrepentimiento, los lleva a la autocompasión, a poderse sentirse mal, pero con ellos mismos y con sus propias acciones, sin ver la profundidad de los actos para las otras personas. Es como, me parece, algo muy profundo que cada persona, principalmente los hombres, que son los que más cuesta que lo vean, necesitan como ver la profundidad. Y algo que mencionaba Tess en uno de los estudios, es el tema de cómo, que ella vivió esto de que las personas la acusaban de sexista, justamente porque se sentían o sea, reprendidos y oprimidos con respecto a sus acciones y a lo que ellos hacían. Y les da esa sensación de miedo y opresión. Es como que me quedó marcada esta frase de la igualdad de las mujeres, o sea, de tener la igualdad, lo que genera en los hombres es una sensación de miedo y opresión. Y yo creo que eso es algo que como movimiento y como personas, yo lo he visto muy, muy tangiblemente. El hecho principalmente capaz de la autocompasión y de cómo los hombres tienden a justificarse con respecto al sexismo y a lo que hacen en el día a día. Y la falta de simpatía, de poder ver el sufrimiento de las mujeres y de todo lo que eso conlleva, o sea, no solamente el hecho de cómo las mujeres estamos sufriendo, sino cómo todo eso vulnera los derechos de los niños, los derechos de las comunidades LGBT, y que nuestras acciones tienen muchísimo más peso de las que a veces pensamos. Hay muchas cosas que se podrían decir con respecto a este tema, pero yo simplemente quiero que veamos o reflexionemos sobre cómo nuestras acciones nos hacen justamente ver qué tipo de gobiernos es el que estamos eligiendo, y ver a las personas y ver qué tipo de gobierno está eligiendo. El gobierno de Satanás parece muy bonito, o sea, nosotros lo vemos ahora en el día a día y los argumentos que tienen los libertarios, desde la parte económica, desde la parte, obviamente capa social no, pero, o sea, hay argumentos que son muy bonitos, pero que nos estamos dando cuenta de que no es el verdadero gobierno y la verdadera cultura que se maneja en el cielo. Hay Amiga, muchas, sí, ¿puedo hacer un comentario cortito? sí, obvio. Porque ya me suena que estás concluyendo y quiero Sí. decir algo y también como de algo que me acabo de dar cuenta. Es como que muchas veces nosotras, incluso yo ahora recién con mis comentarios y todo, pongo el foco en los hombres. Es como, por favor vean lo que están haciendo, por favor arrepiéntanse, por favor vean lo que Dios nos quiere mostrar, y es como un llamado exclusivamente hacia ellos constante. Y quiero reparar ese error del cual me acabo de dar cuenta, y quiero hablarle a las mujeres que estamos en esta reunión.
O sea, entender estas cosas que Carol está hablando con respecto a cómo los hombres reaccionan a lo que nosotros sabemos que Dios quiere para nosotras y que nosotras también lo deseamos porque somos personas y todas las personas desean ser libres y estar a salvo y ser apreciadas por quienes son y respetadas, y es lo más normal porque es un deseo humano. Al ver todo esto y estudiar sobre lo que ellos nos hacen a nosotros y cuáles son las quejas que los hombres ponen con respecto a nuestra adquisición de derechos y seguridad, a que lo podamos entender, que lo podamos apreciar, que podamos abrir los ojos nosotras y que esta información nos dé la fuerza para no tenerles pena, terminar los vínculos que nos hacen mal y realmente anhelar para nosotras mismas la misma libertad y dignidad que Dios anhela para nosotras. Y centrarnos de nuevo nosotras en la conversación, porque todo el tiempo terminamos hablando de los hombres, como que es tan internalizada la misoginia que hasta el mensaje termina siendo: por favor, trátennos con dignidad, por favor, arrepiéntanse, por favor, estudien el mensaje. Y me gustaría que nos enfoquemos de nuevo en nosotras y tengamos o sea, nosotras estudiemos el mensaje y nosotras tengamos las ideas que Dios tiene de nosotras, que nosotras podamos tratarnos entre nosotras, en nuestras amistades, en nuestros vínculos con nuestras hermanas, con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestras hijas, de la forma en la que Dios quiere y que podamos superar las limitaciones impuestas por el género social para nuestro beneficio, y que también nos ayude Dios a abrir los ojos con respecto a qué vínculos nos están dañando porque son de parte del gobierno de Satanás y que los vamos a rechazar como tal, que podamos terminar con esos vínculos que nos violentan con la convicción de que es lo que Dios quiere para nuestra vida, que seamos libres, porque Dios no nos creó para ser esclavas. Amén. Sí, Amén. yo creo que ¿Puedo estoy agregar de una acuerdo, sola amiga. cosita? ¿Puedo agregar solo una cosita a lo que dijo Agu, que me parece brillante? Es también pensar en nosotras mismas, pero también las jóvenes que están con hijos chicos, también estar muy conscientes de cómo crían a niñas y a niños, porque ahí es donde se va haciendo la diferencia. Tenemos que criarlos verdaderamente iguales y sin rastros de sexismo, que es lo más difícil. Gracias. Creo que abarca todo lo que como personas necesitamos hacer, rever verdaderamente el verdadero gobierno de Dios y cómo nosotros lo podemos hacer. Creo que lo que Agus dijo tiene mucha, obviamente, mucha profundidad y mucha razón. Y por eso también menciona el hecho de que la igualdad de las mujeres, o sea, lo que nosotras hacemos, también repercute frente a las otras personas, o sea, frente al hombre que es sexista, pero también frente a la mujer que necesita ayuda y apoyo. Nos hace vernos de una forma menos competente, o sea, competitiva, no competente, perdón, competitiva, entre nosotras, que es algo que también nos ha dejado mucho el patriarcado, y poder ser más solidarias entre nosotras y poder también ayudar a esas mujeres que están sufriendo y a la vez poder justamente con nuestras acciones limitar a lo que es el sexismo en los hombres. Es algo que el mensaje es para todos, o sea, no es solamente el hecho de acusar a los hombres, sino de cómo poder ver eso y cambiar nosotros y elegir el verdadero gobierno, que era lo que justamente con lo que iba a terminar. Hay una cita que no puse, pero ya la he mencionado otras veces, que menciona que el pecador no sería feliz en el cielo. Y el pecador, o sea, el sexismo, que sabemos que es del pecado, no seríamos felices en un gobierno que plantea la igualdad, que pone justamente, que nos da derechos a todos. Y es verdaderamente volvernos a plantear, que es algo que yo siempre menciono, si verdaderamente nos gusta el gobierno y lo que Dios nos está planteando de lo que es el cielo, su carácter. Porque simplemente capaz que no es lo que nosotros queremos, y es lo que
que simplemente hay que revisar y ver si el gobierno que Dios me está planteando es ese, porque eso me va a ayudar a actuar en consecuencia de eso y a la vez dejar también de meter palos en la rueda, que muchas veces eso es lo que termina pasando, o sea, si no lo que no suma, resta. Entonces, muchas veces no podemos ver cómo eso, por eso hablo de la responsabilidad de nuestras acciones, o sea, poder ver que este mensaje podría avanzar muchísimo más si como mujeres pusiésemos el alto y nos apoyáramos y sintiésemos esa fortaleza que durante muchísimos años no hemos podido tener, y que Dios nos quiere dar, confiar más en ese gobierno y en poder aferrarnos de este mensaje. Y en los hombres justamente ser su privilegio, o sea, querer y aborrecer verdaderamente lo que es el sexismo y las propias conductas por las cuales fueron educados, y que Dios quiere que dejen de lado. Si no hay más comentarios, me gustaría orar para que no se nos vaya mucho el tiempo. Había otras citas, pero las podemos dejar para otro momento, que creo que también es algo que tenemos que seguir profundizando. Oro y cualquier cosa después, si alguien quiere comentar o preguntar algo, lo puede hacer. Oremos. Padre que estás en los cielos, te doy muchísimas gracias, mi Dios, porque nos podemos reunir un sábado más, porque podemos a través de la distancia sentirnos cerca y poder reflexionar sobre tu gobierno y el gobierno de Lucifer, Señor, que planteó en el cielo y después que Satanás acá también lo está imponiendo. Padre, ayúdanos a tener unos ojos abiertos al verdadero gobierno y al verdadero carácter que tú nos quieres mostrar. Ayúdanos a sacarnos esa autocompasión falsa de nuestras acciones, a poder, Señor, verdaderamente luchar contra el sexismo y poder apoyar a las personas que están sufriendo, que están siendo oprimidas, entender verdaderamente quién es la voz y poder apoyar las personas que están siendo vulnerabilizadas. Ayúdanos en nuestros círculos y ayúdanos en la práctica, que esto no solamente quede en la teoría o en el simple hecho de estudiar o ver videos, sino que nos lleve a la reflexión y poder ayudar y ser parábola, mi Dios, de lo que verdaderamente es tu gobierno y tu carácter. Padre, quédate con nosotros en lo que queda de este sábado, y te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. Marisol. Amiga, tienes que terminar la grabación vos porque yo a la mitad me cambié para el celular porque se me quedé sin batería.